La energía del 4. Esta energía es la estructura que sostiene, la raíz que da fruto y el compromiso con la vida. Es una energía muy de tierra. Después del juego del 3 que hablábamos anteriormente en el otro capítulo, perdón, llega la energía del 4 y con él el momento de construir. El número 4 representa la base, la estructura, la organización interna y externa. Es la energía del orden, de la materia, del trabajo consciente y del compromiso con lo real, con lo material. El 4 sabe que para que algo crezca hay que sembrarlo bien, hay que regarlo, sostenerlo, cuidarlo y esperar a que crezca. Es la vibración que convierte los sueños en formas, en cosas materiales, las ideas en proyectos, la emoción en constancia. Entonces, aquí podemos hacer una observación. Las personas que en su composición numérica, en su mapa, en la casa de la estructura, en la materia, de cómo enraizan en el mundo, no tienen equilibrada esta energía del 4 y a lo mejor les ocupa, por ejemplo, ese 3 del que hablábamos antes, es decir, que la casa de lo material y de la estructura y de lo que tiene que ver muchísimo con todo lo que manifestamos en la vida, esa gente que tiene la facilidad de poner en marcha un proyecto y concretarlo, materializarlo y hacerlo triunfar, son los que tienen en la casa 4 la energía equilibrada. Pero volviendo al ejemplo, si tuvieran en esa casa, por ejemplo, una energía 3 y esa energía 3 estuviera no equilibrada desde la creatividad correcta y la comunicación, como hablábamos, sino que la tiene oculta y está en el modo negativo, que es quedarse en lo superficial, pues para estas personas va a ser muy difícil concretar sus proyectos en la materia, ¿vale? Después de este inciso, entonces tenemos que decir que una de las características de la energía 4 es que siempre va a ejecutar con organización. Puedo poner un ejemplo. Mira, a nivel vocación, una persona con la vocación en 4, pues posiblemente se dedique a profesiones que tengan que ver vinculadas con la tierra, con la agricultura y tal, por ejemplo, pero también en una parte mucho más técnica podría ser el perfecto arquitecto. Esto nos da un poco la idea de lo que significa esta energía 4. Su mayor talento es hacer que las cosas sucedan paso a paso, siempre medido y con mucha conciencia, con mucha perseverancia, con esfuerzo y sin saltarse procesos. Es el pilar, la raíz, la columna que no se ve. Es nuestra columna vertebral como humanos, pero que sostiene todo lo demás, todo tipo de emociones. Porque tengo que destacar que todas las emociones son necesarias, que además todos los humanos, independientemente del diseño energético que nos componga, tenemos todas las energías, pero que sí que según el mapa, unas van a incidir más en nuestra vida, otras menos, pero siempre vamos a tener todas, ¿vale? Cuando está en positivo esta energía, como decíamos, está equilibrada, es una energía profundamente confiable. Son personas muy responsables, muy coherentes y también muy metódicos, muy organizados. Tienen una increíble capacidad para organizar, planificar y crear estructura donde haya caos. Es la persona que cumple con su palabra, que se la tilda de honesta, que trabaja con compromiso, que no abandona nunca a la mitad del camino ni de ningún proyecto y que no se deja llevar por el impulso, es muy poco impulsiva. Quizá destaque también su mentalidad, tienen una mente muy fuerte. Ella siempre va a evaluar esta energía de lo que está bien y lo que está mal para construir y para sostener. Recordemos que es el arquetipo de los cimientos. La energía 4 trae estabilidad desde esos cimientos porque es lo que siempre busca. Las personas con 4 siempre van a buscar tener todas las cosas materiales aseguradas. Cuenta bancaria, coche, casa, trabajo, círculos de amigos concretos, protocolos en su vida diaria, horas fijas para desayunar. Son gente de respetar la siesta, no les gusta caminar por la derecha, no les gusta caminar por la izquierda, estructura. Y desde esa firmeza ayuda a otros también a enraizarse, a bajar de la mente al cuerpo, de la idea a la acción, del deseo a la realidad más material.
Esto es lo que ellos nos enseñan. Cuando están en negativo, cuando esta energía se tensa, entonces el 4 se vuelve rígido, se vuelve controlador, se vuelve excesivamente mental y estructurado. Pueden caer en rutinas que a veces se las puede, no sé, quizá observar o tildar de TOC, ¿no? Son trastornos obsesivo-compulsivos de orden y que sacarlos de ese protocolo les altera profundamente. Puede ser un caso muy extremo, pero también aquí, como siempre me gusta recordar la energía de los niños, si hay un niño que tiene esta energía 4 muy potente y es muy metódico y es muy lento y no es compulsivo y no le gusta tanto reírse, prefiere pensar, prefiere organizar, le molesta mucho que toquen sus juguetes, que se los cambien de sitio. Eso es muy interesante porque ahí estamos reconociendo un niño con una energía 4 muy potente y esto nos lleva a observar de nuevo su natalicio. Un niño que ha nacido en un número 4, hay que respetar que esta energía va a estar en él y que va a ser innegociable. Y que si no está en él y es todo lo contrario, tenemos que recordar qué es lo que hacemos con las energías que están desequilibradas. Y es que o las imitamos o las compensamos. Si un niño tiene una energía 4 que está alterada porque alguien le dijo que tenía que jugar, que era obligatorio, que tenía que compartir con los demás niños porque eso era lo educado, era lo prudente, y él sentía que no y se le marcó con eso, va a ser una persona que va a caer en un exceso de estructura, ¿vale? Va a estar completamente desequilibrada esta estructura. Entonces no va a admitir mucho el tema de las emociones y volvemos otra vez a los nudos del propio encaje de bolillos que cada uno confeccionamos a lo largo de nuestro camino de vida, ¿verdad? Entonces puede tener miedo, mucho miedo. La gente con el 4 que está en negativo viven con mucho miedo a no tener, a carecer, justo todo lo contrario de lo que decíamos que necesitaban. A no tener seguridad económica, seguridad laboral, progreso, estructura, una familia configurada, unas normas, unas tradiciones, incluso unas religiones, aunque tampoco hay otra energía que es bastante más mística y más autoexigente con el tema religioso y dogmas de fe, que hablaremos más adelante, pero ella también es así como muy rígida en todas esas normas y costumbres. Entonces se podría encerrar en esos miedos y también hay un miedo muy recurrente que está muy relacionado con por ejemplo, en el tema astrológico, con los signos de tierra, y que normalmente son personas que tienen ese miedo a la enfermedad. Tienen el cuerpo como necesitan tener la seguridad también material de que su cuerpo funciona, de que su cuerpo está sano, ¿no? Y son gente que están ahí como un poco, podríamos decir, si están muy desequilibrados, que rozan ser hipocondríacos, por ejemplo, ¿no? Vale. A veces se apega tanto a la forma que se olvida del fondo, es decir, la esencia, la creatividad, la chispa, se le olvida por esa insistencia en la forma. Pero esto siempre cuando están desequilibrados. Se queda en el deber y se olvida de disfrutar. Se vuelve autoexigente, crítico, duro consigo mismo, tratando de mantener siempre el control absoluto a toda costa. Y en el fondo suele haber una herida de inseguridad muy profunda, es decir, porque en algún momento se le juzgó por tener que manejarse en esa seguridad, que ya lo he dicho antes, y entonces ya dudan de sí mismos y ya no saben qué es lo acertado y todo se convierte en un caos. Un miedo a que todo se derrumbe si no lo sostiene él. Es decir, en la familia van a ocupar ese lugar y esa ansiedad y ese estrés que a la vez contagian al resto de que si yo no pongo orden aquí, nada funciona. Esto va a caer en un cansancio que tampoco van a saber reconocer por esa rigidez en su cuerpo, pero que tampoco se van a permitir soltar porque para ellos soltar es como meterle aire a la estructura y que se vuelva más débil. El 4 también puede caer en la necesidad de tenerlo todo bajo control para sentirse seguro, pero cuando decimos todo es todo. Aquí podemos ampliarlo a política, a situaciones comerciales, a cuando tienen negocios, a cuando tienen que delegar y se sienten incapaces y entonces se desconectan absolutamente de su intuición, de su voz interior y la flexibilidad brilla por su ausencia. Cuando ocupan diferentes lugares en el mapa, si lo tienen en el camino de vida, pues ¿qué vienen? Vienen a construir con sus propias manos, a crear seguridad desde el centro, a ordenar
su mundo externo y también el tuyo, como un reflejo del orden interno. Esta va a ser su pretensión. También quiero destacar que son personas muy artesanas con las manos, son gente que trabaja muy bien con las manos, que necesitan que su creación no sea sutil, que su creación sea muy terrenal, sea muy material y que tenga peso y que sirva para algo, que sea práctica. Como alma necesitan estabilidad emocional, como todos, pero es un poco para acompasar y ser un bálsamo a tanta estructura y rigidez. También necesitan claridad, rutinas sanas y espacios que les hagan sentirse como en casa. Su lección cuando están en desequilibrio es que se les invita a ser más flexibles, a confiar más y a dejar de sostener ello todos solos. Recordarse esa frase de que la vida es vida y que no puede ser ni tan rígida ni tan controlada. Si es verdad que la vida se manifiesta en una situación muy terrenal y muy material, pero tienen que buscar ese equilibrio, porque hay otras energías que es justamente todo lo contrario, son todo aire y lo que más les cuesta es enraizar aquí, ¿no? Así vamos viendo cómo en la numerología todas las energías se ayudan, se complementan y todas nos dan información. El 4 también suelen ser personas con talento muy, muy práctico en lo técnico y en lo funcional. También podríamos decir que son ingenieros, unos ingenieros perfectos. Pueden canalizar esta energía también en profesiones que necesiten mucha constancia y mucha precisión, que es como un relojero, por ejemplo, también podría valer. La relación con la familia y con el trabajo está muy influenciada siempre por la historia familiar. Son personas que heredan mucho las historias de los ancestros. Son esas personas que posiblemente, recordando una vez más que siempre se puede imitar o compensar, pero si tenemos una persona, por ejemplo, imitando que en todo su linaje todos tengan el mismo nombre. Por ejemplo, se repite Miguel, 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 Miguel. O todos son abogados, abogados, abogados o repiten la profesión. Y en la parte más desequilibrada, en el otro extremo, es el que no por nada del mundo se va a llamar Miguel y por nada del mundo va a ser abogado. Pero por eso el estudio completo es muy interesante, porque no nos podemos quedar solo en eso. Eso es el resultado de una herida que viene de algún origen que en el estudio numerológico descubrimos y que podemos equilibrar desde ahí sin perder su esencia no negociable, en este caso del 4. Muchos 4 también cargan con el mandato y con el sostén. Es como el que aguanta. También pueden ocupar cargos políticos, pero serían rígidos igualmente. Es común que hayan tenido que madurar antes de tiempo. También es común que hayan querido salir de casa antes de tiempo porque no se hayan sentido con un respaldo material suficiente y lo busquen por sus propios medios. Aquí también sería muy interesante ver dónde tienen esos unos, así podemos ver cuál es el camino que eligen. O si tienen un 3, vamos a ver cómo hay una combinación entre ese niño y ese hombre hiperresponsable. Por eso yo es que amo la numerología, porque se puede ver y desvelar tantas historias como personas y como humanos, ¿no? Es maravilloso. Entonces, decía que se pueden ir de casa muy pronto, y también uno de los motivos por los que se pueden ir de casa muy pronto es porque hay en su linaje memorias de pobreza, de gente que no ha podido o no ha sabido organizarse con potencia material y con una estructura fuerte, con una seguridad económica, y entonces ellos tienen la sensación interna de que se deben al clan y que son ellos los que tienen que los que tienen que sanar todas estas memorias de carencia, ¿no? en el clan familiar, porque sabemos que todos traemos una parte de los ancestros en esta especie de torta estadística dividida entre todo lo que venimos a hacer aquí, y todos traemos estas memorias de ancestros. Entonces, el que elige venir con una energía 4 es porque en su historia familiar es posible que haya carencia, o que la hayan perdido o que no hayan sido capaces de conseguirla, porque también entendemos que son otros espacios-tiempos. O sea, aunque las memorias sean las mismas, si nuestro tatarabuelo en otro espacio-tiempo no pudo
materializar en potencia porque las circunstancias eran las que eran y llegó hasta donde pudo, esto lo va a transmitir a todo su linaje y va a haber un alma que encarna en esa familia porque tiene un material interesante para rectificar aquí y entonces va a hacer todo ese trabajo evolutivo para el linaje desde esa posición energética. Entonces ahí es donde aparece cualquier herramienta, pero yo siempre hablo de numerología, donde te expresa todo esto, le puedes poner ese orden y puedes ir haciendo tu propia evolución cumpliendo con todos los propósitos. Aquí voy a hacer otro paréntesis que vamos a desarrollar un capítulo única exclusivamente para esto que me parece muy interesante, que es que todos tenemos un propósito personal, que es el que describe la numerología con todas estas energías que comprenden nuestras fechas y nuestro nombre, pero luego al final, cuando todo ese trabajo personal se hace, ahí vemos en el camino de vida, podemos ver exactamente, casi exactamente, con cuántos años empieza este camino de vida y ahí podemos ver el progreso evolutivo, la invitación evolutiva, o sea, los pasos a seguir para evolucionar. Podemos ver también esos momentos nuestros energéticos, depende de nuestra edad y dónde estamos, y ahí podemos darnos cuenta si ya hemos hecho el cambio a el propósito transpersonal que yo le llamo. Es decir, todos venimos con un camino de vida que se ve muy claro en la numerología, con una edad en la que empezamos a trabajar ese camino o a descubrirlo más bien y vamos adelantando y llega a un punto en nuestra vida que pasamos desde ese propósito personal a volcarlo en un propósito transpersonal que es el que venimos a hacer en el colectivo de la humanidad. Entonces, el propósito del 4, el 4 no vino a improvisar, viene a dar forma, base, estructura, disciplina y sostén. Esto ya lo aplicamos a propósito personal, que lo hemos hablado antes, pero aquí matizamos el transpersonal. Son los que materializan las cosas en el mundo. Pero no solo hacia afuera, también hacia adentro. Ese es el mensaje que tienen para nosotros, a sostener las emociones, las decisiones y la integridad, sin que nos descoloque. Su propósito es aprender a construir desde la confianza y nunca desde el miedo. Por eso es posible que tengan mucho miedo. ¿Os dais cuenta cómo las energías siempre son las dos complementarias? Si vienen a construir confianza, tienen que trabajar el tema del miedo para que no esté desequilibrado y tengan confianza, ¿verdad? Parece una paradoja, pero funciona así. Comprender esto es muy importante para empezar a escuchar los números. Esta especie de paradoja en un número es esencial para poder escucharlos y entenderlos. Cuando esta energía 4 se conecta con su esencia, cuando está equilibrada, se convierte en ese faro de estabilidad para todos. Es la energía de paz, seguridad y claridad. Es una raíz fuerte que nos permite crecer aquí, cada uno en su camino. En lo cotidiano, el 4 está siempre situado donde se necesita organización, donde se necesita ese sostén. Es donde se necesita que alguien que empiece algo también lo termine. Está aquí para crear rutina sana. Es quien pone límites claros. Es quien transforma una casa en un hogar. También está en quien se sobrecarga si no está equilibrado. En quien no sabe delegar. En quien nunca para. En quien siente que si no lo hace él, nadie lo hará. El trabajo de la energía 4 es soltar el exceso de control y aprender a confiar en lo que la vida también tiene para nosotros sin tener que sostenerlos. Es darse espacio para descansar, para disfrutar, para ser sin tener que producir constantemente. Entonces, el recordatorio final sería, el 4 no viene a correr, viene a plantar, cuidar, esperar y construir. No viene a volar, viene a ser raíz, base y sostén. Y cuando se honra a sí mismo, cuando deja de exigirse tanto, cuando confía en que lo que construye vale, entonces se siente ser. Porque el 4 no solo ordena el mundo, también le da sentido. Una vez más, os invito a escuchar el próximo capítulo, seguiremos con la siguiente energía y así
mientras no me digáis lo contrario. Os quiero, gracias.